Bueno, muchas gracias por seguir aquí a las 8 de la tarde un viernes. Esto tiene mucho mérito. Estamos muy contentos. Y vamos a empezar la segunda charla de esta sesión a cargo de Alfredo Pobes. Alfredo Pobes es catedrático de Física Nuclear en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Instituto de Física Teórica, que es el que está organizando este ciclo de charlas. Alfredo es un gran experto internacional, conocido en todo el mundo, en física nuclear. Ha trabajado en muchos centros de investigación en el mundo, ha publicado muchísimos artículos que han obtenido muchísimas citas de la comunidad científica y ha investigado sobre los núcleos atómicos desde las perspectivas más diversas, algunas de las cuales aparecerán aquí en esta charla, me imagino. Además, se podría decir que Alfredo es una especie de hombre del Renacimiento, con una enorme cultura, por lo que creo que la charla va a ser muy entretenida y muy ilustrativa, muy interesante. Así que, Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta introducción que me pone aún más en UNAI, ¿no? Muchas gracias por venir a oír estas cosas a esta hora y este día. Es un viernes a las 8, ¿no? Entonces me voy a sentar porque quiero hacer un poco entremezcla de la modernidad y el Ateneo. El Ateneo siendo lo de sentarse y mirar las notas. Pues resulta que hay una frase que espero que más bien les enorgullezca, que no les moleste, que dijo un famoso, un autor, digamos, que decía que en Madrid, un viernes a las 8 de la tarde, o das una conferencia o te la dan. Era Eugenio Dors y hoy les toca a ustedes que se la den y a mí darlo. La siguiente cosa para entrar es el título Entremeses nucleares. ¿Por qué? Porque no quería ponerme estupendo. Entonces me acordé de que los entremeses, por ejemplo, era algo que se ponía ahí entre medios, pongamos, de el alcalde de Zalamea y después La vida es sueño, ¿no? Y entre medios ya muertos todos los que estaban por ahí, pues había que poner una cosa un poco más. Y por eso llamarlo entremeses nucleares, porque además me permite hacer lo que me dé la gana. No soy esclavo del título y entonces ahí vamos. Los entremeses eran piezas cortas, ligeras, que se representaban en los entreactos de otras que tenían más enjundia. El problema es que hay un autor evidente de entremeses, que es Cervantes, y nos ha pillado en la residencia en un año cervantino. Si no digo algo, bueno, Alicia no me vuelve a dirigir la palabra nunca. Entonces, más bien lo que haré es una excusa, porque el más conocido de los entremeses es el retablo de las maravillas. Y lejos de mí pensar que esto pueda ser el retablo de las maravillas. No les iba a estar aquí contando a ustedes cosas imaginarias y completamente enloquecidas, simplemente haciendo uso de su educación. No se iban a levantar diciendo qué está diciendo este señor, de todas formas. Es el caso que podría haberme puesto estupendo. En ese caso hubiera empezado con esta transparencia, ¿no? Sé hacer estas cosas, ¿no? Les dejo disfrutar de la cita y recordar de dónde es, no se lo pienso decir. Porque va a haber preguntas no respondidas en esta charla. Así nos mantenemos despiertos todos un poco. Bien, hay algunos que lo saben, pero bueno. Soyons un poco más serios. Me voy a referir al periodo entre el 96 y el 32, o sea que voy a hablar de cosas muy clásicas que tienen que ver. Un momento en que se produce una enorme revolución en nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza. Se formula la mecánica cuántica, se formula la relatividad especial, también se formulan otras cosas que no he citado aquí, pero que no vienen al caso.
Es importante que tengamos en esta charla claro la equivalencia entre masa y energía, el famoso E igual a mc cuadrado de don Alberto Einstein. Durante todos esos años, el gran problema es la naturaleza del átomo, después la naturaleza del núcleo del átomo, y en esa búsqueda se descubren muchas cosas, pero en particular se duplican el número de interacciones de la naturaleza, ¿no? Pasamos de tener electromagnetismo y gravitación a tener la interacción fuerte y la interacción débil. Factor 2 no está mal, pero lo que quiero que sea el hilo conductor de esta charla es que todo eso ya estaba oculto en el fenómeno, para mí más sorprendente, que se descubre al final del 19, que es la radioactividad. La radioactividad es una cosa realmente impresionante y sorprendente. Y como está aquí mi colega César, que sabe de esas cosas, no solo por física, sino también casi por ontología, ¿no? ¿Cierto? Aquí tienen ustedes una selección de los protagonistas de esa aventura que reconocerán, creo que reconocerán a todos menos uno. Ese uno es Chadwick, que es el descubridor del neutrón, que viene mucho más tarde, pero lo he puesto ahí para completar el panorama de lo que va a ser. Y estos son los otros protagonistas. Estos son, mi ignorancia en geología es total, pero esto es uranio, ¿no? Y esto probablemente es pechblenda, que tiene uranio y tiene también torio. Estos son los grandes protagonistas, ¿no? Porque la radioactividad, si se acuerdan, empezó porque Becquerel, que andaba iluminando con luz del sol unas materias que si unos materiales que si les daba el sol, o sea, les llegaba energía luminosa, pues se activaban y emitían luz de otro tipo, fosforescencias y cosas así. Y entonces uno de esos materiales que eligió era uno de estos y, como saben también todos, resultaba que se hacía de noche y no pasaba nada. Y se lo encerraba en una caja y no pasaba nada. Seguía emitiendo cosas, seguía velando placas fotográficas y aquello era realmente muy raro. No había ningún elemento activo que produjera que ese pedrusco se dedicara por su cuenta a hacer cosas. Es como si los pedruscos tuvieran vida propia. Y la tienen, es que la tenían. Bueno, les costó bastante darse cuenta de eso porque no tenían herramientas. No había mecánica cuántica en ese momento, no había relatividad, no se sabía, como vamos a ver, casi nada de casi nada. Pero con ese casi nada y con esos mimbres pequeños que tenían, se pusieron a trabajar, aislaron nuevos elementos, como fue el caso de Madame Curie y su marido Pierre, ¿no? Aislaron el polonio, aislaron el radio y empezaron a intentar saber qué pasaba. Yo creo que ahí Rutherford debió ser muy importante, porque, como no es una charla de historia, no la voy a seguir, pero en algún momento el conocimiento, sin saber de dónde venía todo, era algo ya muy fuerte, muy chocante. Y el chocante era que estas sustancias emitían una cosa que se llamaron radiaciones o rayos de altísima energía. Hay que tener en cuenta que en aquel momento las energías estaban dictadas por la química. Y entonces en algunas unidades que voy a utilizar eran un electronvoltio, eran de electronvoltios. El gran predecesor y el gran, digamos, éxito científico anterior fueron los rayos X. Los rayos X eran más intensos, pero todavía estábamos
en unas decenas o así, o centenas de electronvoltios, y estas radiaciones, estos rayos, tenían millones, ¿no?, de centenas de kiloelectronvoltios en el caso de los rayos X, y esto eran millones de electronvoltios. Eran cosas realmente muy energéticas que no se sabía de dónde podía proceder toda esa energía, ¿no?, de la piedra, porque todo eso salía de la piedra. Y una cosa muy importante es que llegaron a la conclusión, entre todos, que además la naturaleza de la piedra cambiaba de modo espontáneo. O sea, que uno se levantaba con un uranio, uno se acostaba con un uranio y después se levantaba por la mañana con otra sustancia. Ahí es lo que decía yo, lo de la ontología para pobres y ateneístas. Bien, estas radiaciones gozaron de una popularidad, ¿no?, extrema. Gustaron muchísimo, mucho más que los rayos X, ¿no? Fue espectacular lo de la mano de la señora Röntgen con los huesos y el anillo de casada, eso impresionó realmente, pero esto de las radiaciones que los físicos no muy creativos dieron en llamar alfa, beta y gamma, no muy creativo, desde luego, fueron extremadamente populares. Y vamos a ver lo que son y vamos a ver cómo a partir de ahí vamos explorando poco a poco cómo se fue construyendo casi nuestra imagen del mundo. Estas son las piedras, ¿no?, culpables de todo eso. Y vamos a ver que los culpables de todo eso no son las piedras, sino las estrellas. Ni siquiera. Cosas más tremendas que las estrellas. Por eso he puesto la segunda transparencia, esa que tenía esa cita terrible. Bueno, pues entonces esto es lo que les estaba diciendo como plan. Empezamos con los aspectos básicos de la radioactividad, eso nos va a llevar a la estructura del núcleo atómico y después vamos a ver cómo se produjeron los elementos químicos que a su vez permitieron que se descubriera que existiera la radioactividad natural y por tanto que pudiéramos empezar esta charla. O sea que es una charla circular. Esta es la popularidad. A ese nivel de popularidad llegó la radioactividad. Esto es, como ven ustedes, son unos polvos, pero son unos polvos de maquillaje, ¿no?, a base de radio y de torio. Y aquí abajo dice que tiene 0,10 grados de sulfato de torio. No se pueden creer. Nos hubiera desalojado, con esa cosa aquí nos hubiera desalojado la policía nuclear de medio mundo, ¿no? Pues nada, ahí estaba, esa. Si van ustedes a imágenes de Google, hay un catálogo completo, pueden tener lo que sea. Lo que más me horrorizó es que tenían unas mantas de lana radiactivas para bebés, que los mantenían muy calentitos, evidentemente. Y esta, perfectamente de la época, a partir de entonces se habló de tener un cutis radiante. Debe ser verdad, además. Y esta es una de mis favoritas. A mais radioactiva de Portugal, Aqua Radium. A mais radioactiva de Portugal é uma das mais radioactivas do mundo. Muy portugués, esto, ¿no?, también. Era un agua mineral de beber, de las mismas fuentes que seguimos bebiendo ahora. Esta es local, ¿no? Esta es de Caldas de Malabella, en Gerona, que siguen vendiendo agua mineral, que en aquel momento era agua mineral y radioactiva, y ahora solo ponen que es mineral. Pero es la misma, no se preocupen, no hay ningún problema. Ok,
dejemos la parte esta del impacto y veamos cómo se empieza a deshacer el ovillo. Y el elemento fundamental para entender todas estas cosas, yo creo que el elemento clave es el experimento de Rutherford, Marsden y Geiger, que en la charla anterior ha sido presentado también, porque da la primera idea de que los átomos tienen dos escalas, ¿no? Que hay una escala que son los electrones, que es la escala de la química, y una escala que es el núcleo atómico, que es donde viven estas cosas como la radioactividad. O sea que ahí ya nos separamos de la química y nos fijamos. Lo que hizo además, que es muy divertido, Rutherford, es tomar una de estas sustancias radioactivas, en realidad un subproducto, me parece que era radón, era un gas, el radón 222, y entonces ese gas emitía partículas alfa de muy alta energía, 5 megaelectronvoltios, y como él sabía de estas cosas, dijo, voy a colimar esas cosas, y entonces tengo un cañón, y como tengo un cañón, pues lo voy a lanzar contra alguien y a ver qué pasa. Y lo que el alguien en ese caso era una lámina de oro que puso allí, y él lanzó sus balas. Tener en cuenta que la partícula alfa es finalmente el núcleo de helio 4, es una cosa muy compacta, tiene 5 megaelectronvoltios de energía, o sea, es una cosa importante. En aquel momento, como han comentado, no se tenía ni idea de cómo era el átomo, se pensaba que aquello eran cargas positivas y negativas diluidas en un enorme espacio, que es el del átomo. Entonces, si uno lanza esa especie de cañonazo sobre eso, es como realmente atravesar casi una almohada de pluma, ¿no? O sea, lo que va a salir es la bala, va a salir tranquilamente. Entonces se pusieron a hacer eso y descubrieron con gran sorpresa que en general ellos pusieron esta placa aquí, es una placa fotográfica, cuando la partícula cargada llega, pues se ve un impacto y dice, por aquí hemos llegado, medimos el ángulo de deflexión, lo calculamos y vemos a ver qué es lo que está produciendo esa dispersión. Pero claro, se quedaron totalmente estupefactos cuando vieron que había unas partículas alfa de estas que rebotaban. Es como imaginar que uno lanza una bala de cañón en una mesa de billar contra con bolas de billar y que de repente la bala de cañón le vuelve hacia atrás. Eso no funciona de ninguna de las maneras. La única posibilidad de que tal cosa ocurre es que toda la masa que se asociaba en un gran tamaño espacial esté concentrada en una región del espacio pequeñísima. Y eso es el núcleo atómico y esa es la aportación que nos permitió seguir de estos físicos experimentales a nuestro conocimiento. Porque además eso produjo una reacción en cadena, aunque todavía no sé, esto es 1911 y ya los físicos andaban muy agitados por ahí, entonces con este modelo yo creo que Bohr ya empezó a hacer el primer modelo precuántico del átomo, empezó a entender la química con modelos ya precuánticos. Como les digo, lo que es muy interesante es que aquí estos físicos se ponían realmente al trabajo sin que les dolieran prendas de no entender muy bien lo que estaban haciendo, porque Rutherford en aquel momento no sabía muy bien qué era la partícula alfa esta, sabía que estaba cargada, que tenía mucha energía, pero su estructura no la sabía todavía. Y además, cuando descubre esa concentración de masa y de carga positiva en esa región muy pequeña del espacio, la pregunta era, ¿y qué hay ahí? Pero claro, para decir qué había ahí, solamente podía utilizar las cosas que sabía que existían. Y eso eran los protones, que son los átomos de hidrógeno, y los electrones, que había descubierto Thomson hace unos años, con lo cual esa cosa tan pequeña tendría que estar formada por protones con carga positiva y como mucho por electrones con carga negativa.
Menudo lío, porque resolver un problema que fue ese provocó muchísimos otros. El átomo es neutro y tiene Z electrones, ¿no? Entonces, para que sea neutro, ahí tiene que haber una carga igual Z positiva. Pero la masa del núcleo no es Z, es más del doble de Z, 2 veces y media Z, típicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para conseguir esa carga y conseguir esa masa? Pregunta a la audiencia. Se soluciona sola dentro de 2 transparencias, no hay problema. Pero además, si a alguien se le ocurre poner en ese sitio tan pequeño del espacio cargas positivas, la interacción electromagnética sí que se conocía y se sabía que era repulsiva. Entonces, si una interacción es repulsiva, repele, las cosas se van. ¿Quién mantenía juntas a esas cargas? Misterio. Por otra parte, como veremos, habían estudiado las radiaciones y en las radiaciones aparecía con esas energías lo que se sabía, la radiación, los rayos beta, se sabía ya que eran electrones. Pero ¿dónde están esos electrones? ¿De dónde salen? ¿Dónde estaban? ¿Quién les había llamado? Otro problema. Bueno, esta vez la solución no tarda tanto en encontrarse, pero todavía quedaban... ¿he dicho 10 años? Me he equivocado, son 20. Son 20. Ok, pero llegaremos a ello. Espero. Como esto ha sido muy intenso y son entremeses, ahora me perdonarán ustedes que haga un interludio de género. Es un hecho que todos los premios Nobel de física o de química nuclear, que es lo mismo de física, perdón, vuelvo a empezar, que todas las mujeres que tienen premios Nobel de física o de química nuclear, que es lo equivalente, son todas las mujeres que tienen premios Nobel de física, punto. Ninguna mujer tiene un premio Nobel de física en otra disciplina que no sea esta. El efecto de los arquetipos, el efecto de Madame Curie, es impresionante. Se manifiesta así, ¿no? Han visto una imagen suya. Aquí están las 2 otras personas que han tenido el premio Nobel de física, no hay tantas. La de arriba a la derecha en algún sitio, o sea, tengo que levantarme porque no sé dónde tengo la derecha y dónde tengo la izquierda si estoy de espaldas. Esta es María Geppert Meyer. Meyer es el nombre de su marido. Ella era María Geppert, premio Nobel de física en el 60 y tantos. Y esta es la hija de Madame Curie, que tuvo el premio Nobel de química con Frédéric Joliot, por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Y aquí tenemos a 2 personas, dos mujeres, que no obtuvieron el premio Nobel y nadie entiende por qué. Esta es Lisa Meitner, fue la que interpretó correctamente la fisión nuclear. Le dieron el premio a Otto Hahn y no se lo dieron a ella, que da la impresión de que era la lista del grupo. Y esta otra es Madame Wu, que descubrió algo tan importante como la violación de la simetría de paridad en las interacciones débiles. Vamos, a mi opinión, no sé qué opinarán mis doctos colegas, pero hubiera sido un premio Nobel sólido, además, no un premio Nobel de aquí te pillo, aquí te mato. Ok. Y no solamente son estas mujeres excelsas, sino por algún modo las mujeres se aficionan a la radioactividad y lean ustedes lo que dice, en los últimos 25 años, al menos el 20% de todos los isótopos nuevos descubiertos han sido publicados en artículos con una mujer como el primer autor. Aquí reconocerán a algunas que ya he mencionado.
La que está de rojo arriba es María José García Borge, del CSIC, que tiene el despacho un poco más abajo, en la entrada de Serrano, y algunas de ellas pues, son colegas mías. Pero esto, hay un efecto de arrastre, claramente. Si no, no se entendería esta singularidad. Cierro el paréntesis de género. Dejamos pasar los años y llegamos a cuando se resuelve el puzzle del núcleo. Es cuando Chadwick, inspirado por los resultados de Frédéric Joliot e Irene Curie, que hicieron ya una reacción, fíjense que las partículas estas se utilizaban como sondas antes que hubiera aceleradores, porque ellas ya llevaban una energía muy fuerte, entonces bastaba con esto. Entonces hicieron una reacción de rayos o partículas alfa sobre berilio 9, y ahí les salía carbono 12. Si hacen sus sumas, las unidades básicas son alfa sería helio 4 más berilio 9, eso suma 13. Entonces, si voy a una cosa que tiene 12, que es el carbono 12, me sobra una unidad de masa. Me sobra una unidad de masa. Y además, si hago la misma cuenta con las cargas, no me sobra ninguna unidad de carga. O sea que X tiene una unidad de masa y tiene que ser neutro. Curioso. Pues no se dieron cuenta. Hicieron el experimento y no dijeron que X era eso. Así es la vida. Les dieron el premio Nobel después por otra cosa. Pero he leído en algún sitio que cuando un físico exótico, atormentado, del que quizá hayan oído ustedes hablar, que era Ettore, ¿es Ettore? Sí, Majorana, ¿no? Vio el artículo, hizo un comentario a un amigo, dijo, están perdidos, han descubierto el neutrón y no se han dado cuenta. Ese fue el comentario de Majorana. Probablemente es apócrifo, como casi todo lo que se cuenta de Majorana. Bueno, pero el que no perdió el tiempo, porque también se leyó el artículo, fue Chadwick, que dijo esto, vamos a ver lo que hay, volvió a hacer el experimento, lo interpretó correctamente y descubrió el neutrón. Una vez que descubres que hay una partícula más a tu disposición para construir el Lego del núcleo, todo es mucho más sencillo. De hecho, es trivial. Se pasa inmediatamente a lo que viene abajo, que es el modelo actual, estándar del núcleo, en el cual tenemos que un núcleo de masa A y carga Z, pues tiene Z protones, y el resto pues serán estas partículas que no tienen carga y que tienen esencialmente la misma masa que el neutrón. Perfecto, ya no necesito hacer cosas, no necesito epiciclos para solucionar esto. Esto parece transparente, pero no he solucionado el problema siguiente. Bueno, no he solucionado casi ninguno, porque de todas formas sigo teniendo allí unos objetos cargados en un sitio muy pequeño que se van, los suyos que se repelan, que se vayan. O sea que para sujetar eso hay que añadir otra cosa más. Y esa cosa más es que hay una interacción nueva, ¿no? Que no depende de la carga, depende simplemente de otras cosas, que en ese momento podemos decir que es que ocurre entre neutrones y protones, o sea que no puede ser la carga porque el neutrón es neutro, y que está allí. ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos postular en aquel momento la existencia de una interacción de muy corto alcance, o sea que es muy cortita, se agota enseguida, y que además es muy intensa, suficiente para que los protones no se vayan a paseo por allí, para compensar y sobrecompensar eso. Esa interacción fuerte ahora sabemos que procede de las interacciones fundamentales entre los componentes elementales de estos protones y neutrones, y en aquel momento se llamó interacción nuclear fuerte.
Los núcleos, por darles una idea de tamaños, tienen tamaños que varían entre un femtómetro, que es 10 a la menos 15 metros, y 7. O sea que tampoco varían tanto en radio, ¿no? Y están ligados. Hablaremos de ligadura. Están ligados quiere decir que prefieren estar juntos que separados. Y como les diré más adelante, en este caso concreto, eso se manifiesta en que sus interacciones contribuyen a reducir la masa del conjunto. O sea, un núcleo pesa menos que la suma de los pesos de sus constituyentes. Eso pasa en el núcleo. ¿Pasará siempre? ¿Será una ley general? Ya veremos. Pues aquí tienen el núcleo en una, tal como aparece en Google Images, ¿no? No lo he hecho yo, así con todas las bolitas, los quarks dentro. Y esta es una imagen también de cuál es el tipo de interacción que tendrían que tener esos neutrones y protones, la interacción fuerte, para mantener unido el núcleo. Les digo simplemente que el alcance de esa interacción es muy pequeñito. Es 1 femtómetro y medio, 1.5 por 10 a la menos 5. Todas estas unidades son en tamaño, ¿cuánto es? 100.000 veces menor que el átomo, y en energías pues del orden de 100.000 mayor. Hemos pasado a otro mundo con un multiplicador o un divisor del orden de 1 millón, medio millón, cosas de ese estilo. Es un mundo diferente. Bueno, otro entremés, a vueltas con la masa. En conferencias de esta charla se ha hablado muchísimo de la masa, porque la masa en física teórica aquí es un tema recurrente. La última vez que estuve, César dio una charla en la que elefantes de 10 metros de tamaño se convertían en agujeros negros. Es la más interesante que he oído probablemente en mi vida, porque además es verdad. Lo que decía César, es que no puedo evitar de hacerles partícipes a estos señores, es que si uno desconecta todo el resto de las interacciones y deja solamente la gravitación, todos somos agujeros negros. Es lo más democrático que existe en el mundo. Bien, ese es el límite serio de la masa dejada a ella misma en su mismidad más radical, ¿no? Pero yo no quiero llevarles por este camino, ¿no? Les llevo por un camino que es el camino del no antropocentrismo, ¿no? Que también se ha contado mucho en estas charlas. Contrariamente a lo que ocurría cuando yo estudiaba la carrera, porque si lo hubiera sabido hubiera hecho económicas probablemente, que es una cosa más sólida, por lo menos no cambia tanto. Entonces creíamos que la materia era la materia y que eran estas cosas, pero ahora sabemos que el contenido energético total del universo está dominado por una cosa que se llama la energía oscura, misteriosa, como su nombre indica, pero es que además otro 20% corresponde a una forma de masa que llamamos materia oscura, que tampoco sabemos lo que es. Y nosotros estamos hechos, bueno, decían estos poéticos, de polvo de estrellas, pero de polvo de estrellas, de un trocito de estrellas que son apenas el 5%, ¿no? Casi lo podíamos despreciar. Pero, ¿cómo lo vamos a despreciar nosotros, no? Nos aburriríamos mucho. Es que ese 5% somos nosotros. No es verdad. Ese 5% es hidrógeno. Nosotros, salvo por el hidrógeno que nos toque, somos mucho menos, estamos hechos de mucho menos que el 5%. O sea que no nos pongamos estupendos, no nos pongamos estupendos. O sea que ahí tenemos la masa. Habrán oído, entendido ya es otra cosa,
que las partículas elementales adquieren masa porque el campo de Higgs... porque el campo de Higgs, no me voy a meter yo en camisa de 11 varas. Pero lo que pasa es que el campo de Higgs, las partículas que nos interesan para la materia cotidiana, que son los quarks que forman el protón y el neutrón, les da muy poquita masa, o sea, de hecho no les da nada de masa. O sea que no es Higgs, en este caso, el que nos asienta aquí. De hecho, la masa de cada uno de esos quarks es de 5 megaelectronvoltios y la masa del protón es cerca de 1000, o sea que, bueno, no es mucho. La explicación ha sido dada en algunas de las charlas de esta serie. No diría yo que está cerrada, pero es una consecuencia de uno de los aspectos más llamativos de la interacción básica entre estos quarks y sus cuantos de interacción, que se llaman los gluones, que es el confinamiento, y eso hace que de repente lo que en una visión del núcleo sería que los nucleones juntándose pierden masa, aquí los quarks y gluones juntándose producen la masa. No paramos no salimos de nuestra sorpresa. Ok, excurso de la masa, y antes de hablar ya de los núcleos, pero rápido porque el tiempo es así, les presento a nuestros protagonistas, a los constituyentes elementales del núcleo, en un dibujito donde se ve su estructura en quarks y donde el neutrón está procediendo a desintegrarse. El neutrón es algo más pesado que el protón. Y como veremos ahora, si algo es más pesado y tiene la posibilidad de ir a algo más ligero, lo hará siempre que alguien le sirva de celestina, ¿no? Celestina en este caso es la interacción. Bueno, la interacción es la interacción débil, mediada por estos bosones W, y el protón cambia, el neutrón cambia uno de sus quarks de down a up, que es el nombre absurdo, tan creativo o más que lo de alfa, beta y gamma, pero más feo. No hay cosa más fea que llamar a los quarks up y down, ¿no? Me parece que deberíamos hacer un congreso para rebautizarlos, ¿no? Una cosa completamente horrorosa. Bueno, y en esa desintegración se emite un electrón y un antineutrino electrónico. Bueno, de paso ya les he mostrado que no solamente no sabíamos que había las interacciones, porque no habíamos hablado de la débil todavía, les había mencionado la fuerte, pero para explicar estas desintegraciones hubo que darse cuenta de que en la naturaleza había todavía otra interacción más. ¿Y qué les digo de las partículas? Aparecen ahí los neutrinos, que quién los había llamado a esta fiesta, porque los neutrinos hasta hace poco tenían la peculiaridad de no tener nada, esencialmente, ¿no? No interaccionaban con nadie, no tienen carga, no tienen masa. Dice, ¿y por qué están ahí? Es una pregunta que sigue siendo válida, ¿no? Física de neutrinos no ha terminado de dar todas las respuestas. Bueno, esto ya se lo he contado, y antes ya de pasar a los dibujos y a las animaciones, no, animaciones, yo no he hecho ninguna animación, pero a las figuras, les suscito otro tema de reflexión, que es el de la estabilidad de la materia. Porque si estamos hablando de radioactividad, tendremos que entender por qué las cosas no son estables en vez de ser estables. Y la respuesta es esta, que les he puesto aquí, no sé si es muy filosóficamente correcta, pero porque no les queda más remedio. O sea, gustarles, no les gusta nada, pero no tienen dónde ir los pobres. Los sistemas estables es que son estables porque no tienen dónde ir. O porque si tienen dónde ir, hay alguien que se lo prohíbe, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas. Tiene que tener dónde ir, y dónde ir, siempre se puede ir a algún sitio, pero resulta que hay muchos sitios donde está prohibido ir. ¿Quién dicta las prohibiciones?
Esto es fundamental en física. Las prohibiciones están dictadas por las leyes de conservación. Y hay dos tipos de leyes de conservación, bueno, iremos a eso. Hay una ley de conservación que es la ley de conservación de la energía, ¿no? Recuerden que energía y masa es todo lo mismo, y entonces esa ley dice que para que algo se pueda desintegrar, tiene que poder irse a otro estado, que sea diferente, porque si se desintegra en sí mismo, pues no nos enteramos y no vale para nada, a otro diferente, pero que tenga su misma energía. O sea, que tiene que tener un sitio donde ir diferente y con la misma energía. Como les pongo en este ejemplo, para inquietarles, el núcleo de potasio 40 es radioactivo, es inestable, he hecho algo que no debería haber hecho porque no creo que pueda volver de aquí, y nos hemos quedado aquí y ya terminamos la cosa, porque yo creo que no sé salir de aquí. No, creo que me ha pasado una vez y no sabía hacerlo. No sé. Bueno, vamos a hacerlo por el procedimiento de empezar otra vez. ¿No creen que debo hacer esto? Okay. He salido, he entrado, he desenchufado, o por lo menos yo me he quedado más tranquilo con esto. ¿Cómo estábamos? Slideshow, aquí lo tienen en Full Beauty de nuevo. Entonces, hablábamos del potasio 40, y ahora, claro, he hecho que se me pone solo y hace lo que le da la gana en vez de lo que hago yo. Lo que quiero yo. No, es que tiene cosas, tiene vida, este objeto. En todo caso, el núcleo es inestable porque existe otro, que es el del calcio, que pesa menos que él. Como tengo la interacción débil, el potasio puede transformar uno de sus neutrones en un protón para llevar al calcio, emitiendo el famoso electrón y el famoso antineutrino. Él tiene dónde ir y lo hace. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Con qué probabilidad lo hace? Eso es otra cuestión. Puede tardar mucho, tardar poco, pero si puede, lo hace. Si no está prohibido, está permitido. Y he citado al potasio 40 porque es el que hace que nosotros los vertebrados seamos radioactivos. O sea, aquí estamos con una radiación de fondo importante que es debida a nosotros mismos, ¿no? Al potasio 40 que tenemos en los huesos. He querido citar aquí a los pobres no vertebrados, pero que tienen exoesqueletos calcáreos que también deben ser radioactivos. Bueno, ¿por qué dejarlos de lado? Las leyes de conservación de las que hablaba pueden ser universales, relacionadas con las propiedades del espacio-tiempo y así, o dinámicas, propias de cada interacción. Por ejemplo, lo que quiero decir es que incluso si una desintegración o un cambio está permitido por las grandes leyes generales, si no hay una dinámica que lo lleve, que lo produzca, pues no se producirá. Hace falta no solamente que se pueda, sino que haya una causa, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es el protón. ¿El protón por qué es estable? Dado que estamos todos hechos de protones, sería preocupante que nos desintegráramos todos ahora, pero no parece que vaya a ocurrir así. Bueno, lo que ocurre es que él sí que podría convertirse, el protón podría convertirse en otras partículas. Hay partículas elementales que son menos, que tienen menos masa que el protón, ¿no? El electrón, por ejemplo, el muón, el pión y otras pocas, ¿no? Pero en este caso son las leyes de conservación dinámicas las que hacen que no pueda ir, porque hay una ley de conservación asociada a la interacción fuerte que dice que no puedo cambiar el número de quarks, digamos así. No puedo de repente pasar de una partícula que tiene 3 quarks al electrón que no tiene ninguno. Eso está prohibido por el prohibidor oficial dinámico, ¿no? Pero no se tomen las cosas, no se tranquilicen tanto, porque hay teorías, las de gran unificación, en las que el protón no es estable. O sea que no lo tenemos todo seguro. Solo tenemos un límite inferior al tiempo que vive, y son 10 a la 34 años. Si se preocupan, si esto les tranquiliza, pues
yo tan contento. Bueno, hemos llegado a los núcleos. Aquí están. Una vez que tenemos los ingredientes, los combinamos, la naturaleza los combina y los representamos. Los representamos, en vez de como la tabla periódica, lo representamos en esto que se llama la carta en el sentido de carta de navegación o carta náutica de Segre, y aquí hay unas abscisas y unas ordenadas, que son el número de neutrones en abscisas y el número de protones en ordenadas. Cada píxel de ese dibujito, cada píxel representa un núcleo diferente. ¿De acuerdo? Y si está en negro, es stable. O sea que ven que hay muchos píxeles, pero solamente hay aquí una especie de línea de cosas negras que son los núcleos que son estables, los que no los deja uno en la mesilla y a la mañana siguiente se le han transformado en otra cosa. Estos se quedan donde están y son los que tendremos aquí en la gran mayoría. Esos son estables porque no pueden hacer otra cosa, o sea, porque no encuentran un estado, no pueden transformarse en otro porque se los prohíben o las leyes generales o las leyes de conservación dinámicas o las leyes de conservación espaciotemporales. Por eso son estables, ¿no? Y fíjense que aquí hay representados como 3.500 píxeles, que son el número de núcleos diferentes que conocemos ahora. En la naturaleza están los estables, que son 300 y muchos. Todos los demás son artificiales, ¿no? Han sido fabricados. El que sean artificiales en la Tierra no quiere decir que sean artificiales en el universo. En el universo hay otras formas de producirlos, ¿no? Estos inestables se producen y tienen un papel fundamental. Si estamos en la zona azul, los núcleos que no son estables terminan yendo a los estables cambiando un protón en un neutrón. Eso les conviene energéticamente. Me pueden preguntar si el protón era estable, ¿por qué lo cambio en un neutrón? Es que el protón ese está dentro de un núcleo y lo que cuenta es todo el núcleo, no el protón solo. Y eso cambia totalmente el balance energético, hay que hacerlo con el núcleo, no con el protón. Si estamos en la zona de abajo, estos núcleos se van a la estabilidad emitiendo radiación beta normal, o sea, cambiando un neutrón en un protón, se van acercando y terminan siendo estables. Estas cosas amarillas, esta zona amarilla son los núcleos que cuando los deja uno solos emiten partículas alfa, es su modo natural, y por aquí arriba estas cosas verdes corresponden a núcleos que, como les gusta desintegrarse, es por fisión espontánea, rompiéndose en dos trozos de casi igual masa, que es otra radioactividad que no es natural, esa es puramente artificial. Bueno, pues este es el panorama, esto es lo que nos ofrece la naturaleza. Pero sabemos que la naturaleza esconde en la manga todavía tantos núcleos que se pueden construir, no son estables, pero pueden existir, tantos como conocemos. Hay otros tantos que pueden aparecer en procesos astrofísicos, que pueden aparecer brevemente en la naturaleza y que todavía no hemos fabricado en nuestros laboratorios. Bueno, aquí vemos cómo actúan esas desintegraciones radioactivas y cómo casi todos los núcleos que conocemos son radioactivos. Y esta es la parte de las ilustraciones. Como ya saben, tenemos la radiación alfa, que consiste en emitir una partícula, y ahí abajo, si yo consiguiera quitar esto, que no sé si lo puedo hacer, ¿está ya? Gracias.
Este modo de radioactividad, que es como emitir un pedazo relativamente grande de materia nuclear, no requiere, aparte de la interacción nuclear fuerte, interviene la interacción electromagnética, pero es como liberarse de un trocito. Y se libera uno de la partícula alfa porque es pequeña y es muy compacta y está muy ligada. Lo que es interesante es que ya cuando se descubrió, cuando vieron los que nos precedieron esta historia de la emisión alfa y existió la mecánica cuántica, resulta que, dado que la partícula alfa es cargada, esa radioactividad tiene que proceder por medio del clásico fenómeno que todos que se ponen en las primeras partes de los libros de la mecánica cuántica, que es el efecto túnel, que es un efecto puramente cuántico, ¿no? La partícula alfa se preforma, existe una barrera que clásicamente no podría pasar, pero cuánticamente la atraviesa alegremente. Eso es el efecto túnel. La emisión alfa se hace por efecto túnel. Es probablemente la más complicada de describir, la que es más... Esta es la radioactividad del uranio, también emitiendo, pero ahí aparecen otras, ¿no? El uranio emite la partícula alfa, se convierte en torio, el torio está excitado y entonces emite radiación electromagnética y se va al torio 234, que sigue haciendo cosas porque ese no es estable ni nada que se le parezca, ¿no? Esas son las famosas cadenas radioactivas asociadas a la radioactividad natural. Aquí tienen ustedes una desintegración que se beta pero positiva, en el cual, como les digo, cambiamos un protón en un neutrón, yendo del protactinio al torio y emitiendo un positrón, que es la antipartícula del electrón. La desintegración beta normal, donde emitimos el electrón y un antineutrino, todo con los mismos colorines estos para protones y neutrones. Y la desintegración gamma, que no es una desintegración realmente, porque cuando un núcleo emite rayos gamma, que son fotones de muy alta energía, se mantiene en sí mismo, no pierde su identidad. Simplemente estaba en un estado que no era el mínimo de energía de ese propio núcleo y la se libra de esa energía con rayos gamma de alta energía, pero no pierde su identidad. Vamos de un plutonio a un plutonio, no vamos de un uranio a un torio. Ok, esto es un misterio. Es el misterio de por qué he repetido 2 veces una transparencia, pero no es grave. Es por una razón. Vista la hora, no voy a hacer un jueguecito de esos fracasantes, porque voy a fracasar además. Tendría que conectarme a la nube. Entonces vuelvo a la cosa más elemental de señalarles. Hay una región muy interesante por aquí arriba. Si se fijan, a partir del plomo, aquí está el plomo y el bismuto. El plomo y el bismuto son los últimos elementos químicos que son estables. Un poquito más arriba, por aquí, donde la parte amarilla, pero están estos que son los radioactivos naturales, que viven muchísimo tiempo, porque si no, no los tendríamos en la Tierra, no podríamos hacer minería ni nada de eso. Tienen que tener vidas medias comparables con la de la Tierra al menos, o con la de la Tierra al menos, ¿no? Porque si no, se habrían gastado. Si están emitiendo y emiten todo, pues se habrían transformado todo en lo demás. O sea que viven mucho tiempo. Cambian, pero no mucho. Por eso hay minas de uranio y de torio. Entonces estarían por aquí. Pero a partir de ahí ya no hay nadie que sea estable. Todo eso es un territorio donde se fabrican los nuevos isótopos en el laboratorio, generalmente mediante colisiones. Tenemos un núcleo, lo hacemos colisionar con otro y vemos a ver si se juntan, si se fusionan y esto. Y hemos fabricado muchos, ¿no?, por aquí arriba. Hay la esperanza de que aquí, más o menos donde el aire acondicionado y hacia este lado, exista una cosa que se llama la isla
de núcleos superpesados. Suena la isla del Doctor Toro o algo así. La isla de los superpesados sería una zona de núcleos con un número de protones del tipo de 124 o por ahí, que tuvieran por razones estructurales una estabilidad añadida. No iban a ser estables, pero pudieran... Les cuento esto por el relato, no porque vayamos a hacer más cosas. Lo que es interesante es que en la búsqueda de estas islas avanzadas, hemos fabricado, o la especie esta nuestra, ha fabricado nuevos elementos químicos que tienen ustedes aquí. Si aquí van ustedes a los actínidos, ¿no? Recuerden que el torio lo conocíamos, el protoactínio, el uranio, incluso el plutonio, pero ya por aquí empiezan a hacer cosas fabricadas en los laboratorios con nombres de científicos o de sitios. Este es el berkelio por Berkeley, este es el californio por California, y este es el einsteinio por Einstein, fermio, etcétera, etcétera. Pero me interesan más los más recientes, porque estos son de esa zona de la tabla periódica que se quita uno de en medio, ¿no? Y que es una fila pero rara, porque tienen los electrones ahí dando vueltas en órbitas absurdas. Pero ahora hemos llegado a volver a la línea de verdad de la vieja tabla periódica e ir completándolas con núcleos muy exóticos, pero con los cuales se hace química y se puede detectar si químicamente están en la columna que les corresponde. Y si no están en la columna, no los pone uno, pero parece que sí que están en la columna. Entonces, los últimos son el copernicio, por ejemplo, les sonaba el copernicio, Z igual a 112. Después se nombraron el flerovio es casi de Tintín, porque es debido al profesor Flerov, de Dubna, y tiene el nombre de científico de las aventuras de Tintín. A mí menos, el profesor Flerov me produce siempre esa. Hay otro que les va a gustar más. Y este LV es el Livermorio, por el laboratorio Livermore en California, ¿no? Hace no mucho, hace unos meses, se han bautizado los otros tres, de tal forma que se ha llenado ya la última fila de esto. Esto puede ser el fin del mundo, ¿no? Se rellena la última fila de la tabla periódica, ¿no? Y tenemos aquí el 113, que se lo han apuntado los japoneses, y por eso lo han llamado con este nombre estupendo, nionio. En castellano se llamará nionio, este es el nombre oficial en inglés, pero en castellano se pasa a la O. El nionio es como el niponio, es el nombre antiguo de Japón. Entonces este le podríamos llamar el nionio, el niponio. Este ya les he hecho los comentarios. El 115 también se descubrió en Dubna, cerca de Moscú, y le han llamado el moscovio. Está bien, ¿no? El 117 se lo han apuntado los de Tennessee, los de Oak Ridge National Lab, y le han llamado el Tennessine, porque todos aquí en inglés se llaman con in, vamos, con ain, el chlorine, el bromine, astatine, es por eso. En castellano no, le llamaremos como le llamaremos. Y el último, el gas noble, el nuevo gas noble, se llama el oganesón. Y ese se va a quedar así, porque es como radón. El radón, el xenón, el criptón y el oganesón. Y el oganesón es el nombre del jefe de los equipos que ha fabricado todos estos, el profesor Oganessian, que tiene también un nombre, si no de Tintín, casi. Bueno, pues aquí les he hecho una cosa de lo que hemos conseguido fabricar y completar la tabla periódica, que no está mal. Muy rápidamente, cierro el círculo. Esto que hemos visto, y los núcleos estables y esto, es bastante universal. No es solamente la Tierra, sino que si miramos por ahí fuera, la abundancia de los elementos es bastante constante. Y esta es una gráfica donde represento la abundancia de los elementos en escala logarítmica. Si miran el hidrógeno y el helio y lo comparan con esto, pues esencialmente con hidrógeno y helio ya lo tenemos todo hecho. Todos los demás
pues son pequeños residuos que pasaban por ahí, es lo que les estaba diciendo. Y no les digo lo de qué pasa con los que están más allá del plomo, ni siquiera los han puesto en esta, porque la cantidad es tan pequeña que iría por aquí. Pero se producen, ¿no? Ese torio y ese uranio que están en esas piedras que les enseñé al principio, también están producidos y están en el universo, pero esto sería irme de su paciencia y de su tiempo. Es decir, aquí venía después lo de explicar un poco cómo se fabrican estas cosas en las estrellas. Déjenme decirles simplemente que hasta el hierro sabemos que estos elementos se fabrican en las estrellas. El Sol ahora mismo está fabricando helio a partir de hidrógeno y con eso nos calentamos, con eso nos calienta. Pero a partir del hierro ya no se pueden fundir cosas, por estas historias de la masa y de... Entonces hay que tener otro proceso. Esos que nos interesan no se hacen en las estrellas, se hacen en entornos astrofísicos muy agitados, donde sobre todo tiene que haber muchísimos neutrones disponibles, de tal forma que los núcleos capturan neutrones, muchos, se van alejando, tienen más masa, y después la desintegración débil les lleva a la línea de estabilidad, pero mucho más arriba de lo que podrían ir. Eso se llama el proceso R, y claramente me he quedado sin tiempo, más que para enseñarles los bonitos dibujos que había traído para decir que los elementos se fabrican en el Big Bang, en las estrellas hasta el níquel, y después pueden ser en supernovas o en sistemas de estrellas de neutrones que se funden o algo así, ¿no? Y no les voy a contar estos ciclos, ni les voy a contar nada, simplemente me voy a despedir de ustedes con un verso, que tiene que ver con mi estado de ánimo de esta semana. Yo les diría, si supiera hacer un verso, también a la radioactividad, le haría un verso como este, pero como no sé hacerlo, pues le copio a mis amigos las cosas hermosas que han escrito. Y este es un verso que me gusta mucho. La luna, que no sirve para nada, salvo mover el mar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por esta charla entretenidísima. Y tenemos Yo también tiempo me he entretenido mucho, ¿eh? Para preguntas. En otro sentido. Entonces, preguntas, por favor. Está todo el mundo impactado. A ver. Sí, hablando de la formación, cuentan algunos que en el medio interestelar se forman como moléculas ya de cierta complejidad. Sí. O sea, algunos dicen que previdas, o sea, que moléculas que son necesarias como elementos mínimos de la vida. Eso, bueno, que sean de la vida yo no me atrevería tanto. Que son moléculas relativamente complejas, esto es algo que es un hecho, o sea, se estudian, se detectan sus espectros de emisión, y hay un grupo muy importante en el Instituto ahí de Astrobiología, un grupo de un astrofísico español que tienen una misión con un satélite y se ocupan de medir estas cosas. Y hay bastante complejidad molecular en el espacio interestelar, cierto. Pero ya el paso siguiente de la vida yo lo doy atrás, si no les importa. Bueno, yo quería preguntar, a lo mejor no sé si me estoy saliendo demasiado del tema, pero recientemente he escuchado a Elon Musk citar... ¿Perdón? A Elon Musk, el fundador de Tesla, Sí. le he oído Sé quién como fomentar los viajes a Marte porque piensa que en Marte tiene que haber algo, la Nueva América o algo así. Entonces me preguntaba cuál era la opinión que tenían
en moléculas en todo su campo sobre lo que se podría encontrar en Marte o si realmente Elon Musk está inventándose cosas. Lo que se puede encontrar, a menos que volvamos a crear en los hombrecillos verdes, y hay una posibilidad de que estén ocultos todavía. Yo espero que los encontremos, me haría muchísima ilusión. Pero bueno, el conocimiento que tenemos de los planetas es grande, ¿no? Entonces, la materia de la que está hecho, pues sabemos de lo que está. Detalles, que si hay un sitio donde hay agua líquida, que pueda haber alguna esquina donde haya alguna bacteria extremófila. Todo eso es fascinante, pero quiero decir que no es a ese nivel al que yo me quedaría. ¿Más preguntas? Agotado el pueblo soberano. Bueno, pues entonces agradecemos a Alfredo de nuevo. Y os esperamos el próximo día, a la siguiente charla, que no sé cuándo es. ¿La semana que viene? El jueves que viene. Tenéis ahí en la... Bueno, pero lo he podido. Hombre, alguna cosa. Pero bueno, suficiente porque cuando me entiendo y me divierto, me parece estupendo. O sea que muy bien. No me he arrepentido nada. Gracias por... No me he arrepentido nada de haber venido. No te has arrepentido porque ya me dejas satisfecho con eso. Bueno, nada. My dear. De hecho, ni siquiera siendo viernes por la... No me habías oído ninguna actuación. No. Bueno, Un sí. poco teatrero. No, sí. Sí. Bueno, no en una cosa formal, pero sí intervenciones.